Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que de verdad, creo que les va a dejar sin aliento. Sí, como lo leyeron en el título. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Burak y Neslihan. Seguramente los han visto, ¿verdad? Son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos personalidades que nos cautivan con su talento y carisma. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué secretos guardan? Pues prepárense porque hoy vamos a desvelar una cita secreta que los involucra y que, créanme, tiene mucho pero mucho jugo. Antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar spoilers, quiero pedirles un favorcito súper rápido. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta preciosa comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y sobre todo, déjenme un like grandote para saber que les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, vamos al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos estrellas turcas que brillan con luz propia. Burak, el galán de galanes, conocido por su papel de Kemal en la exitosísima serie Kara Sevda, un hombre que derrite corazones con su mirada penetrante y su sonrisa encantadora. Y Neslihan, la talentosísima actriz que nos robó el aliento con su interpretación de Nihan en la misma serie, una mujer fuerte, apasionada y con una belleza que deslumbra. Ambos, como ya saben, protagonizaron una de las novelas turcas más vistas y comentadas a nivel mundial. La química entre ellos era palpable, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era magia pura en la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Había algo más que una simple amistad entre Burak y Neslihan. Existía una chispa real fuera de las cámaras. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien ambos actores siempre han negado cualquier romance, la sombra de la duda siempre ha planeado sobre su relación. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una cita secreta que, según mis fuentes, tuvo lugar durante las grabaciones de Kara Sevda. A ver, no se me emocionen demasiado. No voy a contarles una historia de amor prohibido ni nada por el estilo. Pero sí les voy a revelar un encuentro que, aunque breve y discreto, revela mucho sobre la dinámica entre estos dos talentosos artistas. La historia comienza en un día cualquiera de rodaje. El equipo estaba trabajando a toda máquina para cumplir con los plazos de entrega. El ambiente era tenso, la presión era alta. Burak y Neslihan, como protagonistas, eran los que más sentían esa carga. No solo debían memorizar sus líneas y entregar actuaciones convincentes, sino que también estaban bajo el microscopio constante de la prensa y los fans, ávidos de cualquier detalle sobre sus vidas personales. La expectativa generada por el éxito arrollador de Kara Sevda pesaba sobre sus hombros. En un momento de descanso, mientras el equipo técnico preparaba la siguiente escena, Burak se acercó a Neslihan. Ella estaba sentada en una silla, repasando sus líneas, con la mirada perdida en el guión. El personaje de Nihan era complejo, lleno de matices y contradicciones, y Neslihan se sumergía completamente en él, tratando de comprender cada una de sus motivaciones. La tensión emocional del papel la agotaba, y a veces sentía que la absorbía por completo. Él le ofreció una taza de té. Un simple gesto, sí, pero un gesto que denotaba preocupación y compañerismo. En medio del caos del rodaje, esos pequeños actos de bondad eran un bálsamo para el alma. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero lo que sucedió a continuación es lo que convierte este encuentro en una cita secreta. Según me han contado, Burak invitó a Neslihan a dar un pequeño paseo por los alrededores del set de grabación. Ella aceptó sin dudarlo. Quizás buscando un respiro del ambiente sofocante del estudio, o quizás sintiendo una necesidad imperiosa de escapar de las miradas curiosas y los comentarios constantes. Se alejaron del bullicio, del estrés y de las miradas curiosas. Caminaron en silencio durante unos minutos, disfrutando del aire fresco y del paisaje. El set de grabación estaba ubicado en las afueras de Estambul, en una zona rodeada de naturaleza. Los árboles, las flores silvestres y el canto de los pájaros creaban un ambiente de paz y tranquilidad que contrastaba fuertemente con el frenesí del rodaje. Entonces, Burak rompió el silencio. Empezó a hablar de sus preocupaciones, de sus miedos, de la presión que sentía por el éxito de la serie.
Confesó sentirse abrumado por las expectativas, tanto de la audiencia como de los productores. Temía no estar a la altura, no poder mantener el nivel de calidad que todos esperaban de él. Neslihan lo escuchó atentamente con empatía y comprensión. Ella también estaba pasando por lo mismo, pero se guardaba sus sentimientos para sí misma. En ese momento se dio cuenta de que Burak necesitaba un confidente, alguien que lo entendiera y lo apoyara. Alguien que no lo juzgara ni lo presionara, sino que simplemente lo escuchara y lo ayudara a liberar sus emociones. Ella entendía perfectamente la carga que él sentía porque la compartía. La presión del éxito, la constante vigilancia de la prensa, las expectativas de los fans, todo eso podía ser abrumador. Así, durante ese breve paseo, se produjo una conexión especial entre ellos. No fue una conexión romántica, sino una conexión humana, una conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. Se sinceraron el uno con el otro, se desahogaron y se dieron ánimos para seguir adelante. Compartieron sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Se dieron cuenta de que a pesar de ser dos estrellas de la televisión, eran simplemente personas con las mismas preocupaciones y aspiraciones que cualquier otra. Regresaron al set de grabación sintiéndose renovados, con una energía renovada. Esa pequeña cita secreta les había servido para recargar las pilas y enfrentar los desafíos del rodaje con una actitud más positiva. Habían encontrado en el otro un apoyo incondicional, un refugio en medio de la tormenta. ¿Ahora por qué digo que esta cita es secreta? Pues porque nadie del equipo técnico ni de la producción se enteró de este pequeño encuentro. Burak y Neslihan lo mantuvieron en secreto como un tesoro que solo les pertenecía a ellos dos. No querían que nadie malinterpretara su relación, ni que se generaran rumores infundados. Preferían mantener la intimidad de ese momento, resguardarlo de las miradas curiosas y los comentarios maliciosos. Y aquí es donde entra el sin aliento del título. Porque este encuentro, aunque aparentemente insignificante, revela una faceta desconocida de la relación entre Burak y Neslihan. Nos muestra que detrás de las cámaras existía un vínculo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple amistad o el compañerismo profesional. No era un romance, pero era algo igualmente valioso, una profunda conexión humana. Nos demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones, Burak y Neslihan supieron mantener una relación de respeto y admiración mutua, una relación que les permitió superar los obstáculos y brillar con luz propia en Karasevda. Supieron separar la realidad de la ficción, y mantener su profesionalismo en todo momento. Este encuentro nos permite ver que a veces, las conexiones más significativas son las que se forjan en silencio, en la intimidad, lejos de las miradas del público. Son esas conexiones las que nos dan fuerza, las que nos ayudan a crecer y las que nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial. En un mundo obsesionado con la fama y el reconocimiento, es fácil olvidar la importancia de las relaciones humanas genuinas. Y es que al final del día, todos necesitamos un confidente, alguien que nos escuche, que nos entienda y que nos apoye en los momentos difíciles. Y quizás, solo quizás, Burak y Neslihan encontraron ese apoyo el uno en el otro durante las grabaciones de Karasevda. La presión del éxito, la soledad de la fama, todo eso puede ser atenuado por la presencia de un amigo, un confidente, alguien que te entienda y te apoye incondicionalmente. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. En ningún momento estoy afirmando que Burak y Neslihan tuvieron un romance secreto. Simplemente estoy compartiendo una historia que me llegó de muy buena fuente y que, en mi opinión, revela mucho sobre la dinámica entre estos dos talentosos actores. No pretendo crear falsas expectativas ni alimentar rumores infundados. Mi intención es simplemente compartir una anécdota que, en mi opinión, es significativa y reveladora. Creo que es importante recordar que detrás de cada personaje famoso, hay una persona de carne y hueso, con sus propios sentimientos, sus propias preocupaciones y sus propios miedos. Y es nuestra responsabilidad respetar su privacidad y no caer en especulaciones infundadas. La fama no justifica la invasión de la privacidad. Los famosos tienen derecho a tener una vida privada, a tomarse un respiro de la atención constante del público. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, celebrar sus logros y agradecerles por regalarnos momentos inolvidables en la pantalla. Porque al final del día son ellos los que nos hacen soñar, los que nos inspiran y los que nos demuestran que todo es posible si trabajamos duro y creemos en nosotros mismos. Los actores, los artistas, todos ellos tienen el poder de inspirarnos, de hacernos reflexionar, de hacernos soñar.
Así que la próxima vez que vean a Burak y Neslihan en la pantalla, recuerden esta historia. Recuerden que detrás de esos personajes que tanto amamos, hay dos personas que se apoyaron mutuamente para alcanzar el éxito. Y recuerden que a veces las conexiones más significativas son las que se forjan en silencio, en la intimidad, lejos de las miradas del público. Y recuerden que la amistad, el compañerismo y el respeto mutuo son valores fundamentales, incluso en el mundo del espectáculo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña historia sobre Burak y Neslihan. Espero que les haya dejado sin aliento como prometí en el título. Espero haberles dado una perspectiva diferente sobre la relación entre estos dos talentosos actores. En resumen, hemos hablado de una cita secreta que tuvo lugar durante las grabaciones de Kara Sevda. Un encuentro breve y discreto, pero que revela mucho sobre la dinámica entre Burak y Neslihan. Hemos visto que detrás de las cámaras existía un vínculo especial entre ellos, una conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. Hemos aprendido que a veces, los momentos más significativos son los que se viven en silencio, lejos de las miradas del público. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es mi mayor motivación, así que no duden en dejarme un like grandote si les gustó el contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Burak y Neslihan tuvieron algo más que una amistad? ¿Creen que es importante respetar la privacidad de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y compartan este contenido con sus amigos y familiares si creen que les puede interesar. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.